Bueno, bienvenidos todos. Aquí estamos conociendo a otra de las autoras finalistas del certamen de fotolibros de Felifa, La Luminosa. Bienvenida, Stephanie Wolf. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Bien. Estoy en Neuquén Capital. Ah, Vivo en el sur, soy del sur, soy un poco de acá, así que sí, estamos en Patagonia, bien, estamos en este momento. bien. Y bueno, tu libro también habla de lugares, habla de dónde uno es, de la identidad relacionada con la tierra de origen. Eh, Así que vamos a ir viendo para que nos vayas contando. ¡Ay, qué hermoso que soy! Sí. Bueno, acá estamos. Acá está tu libro, precioso. ¿Cómo es el título? El título es Heimat, eine intime Verortung, Por eso no lo que dije yo. significa hogar, una ubicación íntima. Mm, Em, pero el concepto de Heimat, como muchos términos en alemán, no tienen una traducción literal concreta, ¿sí? Hay una parte en el libro en donde yo explico cómo voy escalando hasta llegar a ese término, que no es nada más un hogar, sino que tiene que ver con roza la pertenencia, roza el refugio, la necesidad de habitar un espacio, de sentirse reconocido en ese espacio, eh, y también pone como en juego la idea de un otro peligroso, mm, como la figura de un enemigo. Por mm. eso es un término que a mí me interesa mucho, que lo voy elaborando a través del pequeño relato que voy haciendo acompañando con las imágenes, hasta llegar a un punto en donde me conecto con eh, esa última pregunta, ¿no?, que aparece en el libro, decir, bueno, no entiendo bien qué es lo que añoro de estos como dos territorios de los que habla Jaime, ¿no?, de Alemania por mi familia alemana y de Argentina por mi familia argentina. Hay un ir y venir en el libro y en tu historia, ¿no? Que es esta idea bueno, abuelos alemanes, padre alemán, pero madre argentina, criados en Argentina, vueltas a Alemania donde vos fuiste concebida, tu nacimiento después en... Es toda una historia de desarraigos y desencuentros también, no solo de vínculos, sino también de ruptura de vínculos. Es muy fuerte la historia que contás, que es la tuya. Sí, yo creo que este trabajo empezó siendo primero como una necesidad de poder pensarme Mm, con esa fractura familiar. Y entonces el ejercicio de ir la primera vez que voy a Alemania con mi mamá, y mi mamá me cuenta que ella cuando se escapa de ese marido eh, y de esa situación, ¿no?, de ese matrimonio, y se escapa de como Alemania, como que necesita refugiarse en su lugar, embarazada de su niña, mm, eh, ella me confiesa y me dice, yo entiendo que este movimiento que estoy haciendo implica eh, negarte a vos la posibilidad de ser de este lugar, ¿no? claro, De esa pertenencia. te Y sella cuando un destino ahí. exactamente, y cuando nosotros volvemos a mis 30 años y volvemos a la casa y volvemos al barrio y volvemos a la iglesia y volvemos al centro, a la calle principal, lo que se fractura ahí es como la idea lejana de Alemania le pertenece digamos, a mis ancestros. Y de golpe entro también como a hacerme preguntas sobre la memoria genética, sobre todo eso que sucedió
en mis abuelos y en mi papá, y que yo lo recibí genéticamente, o quizás memoria orgánica, ¿no? O sea, Claro, está en mi cuerpo y no lo pude ver hasta ese momento en donde voy por primera vez y donde mi mamá me dice, ahí dormía tu hermano, acá iba a ser tu pieza, en esta plaza jugaban, o sea, tu hermano con Alessandra, una amiguita, a esta iglesia venía mamá en bicicleta embarazada, ¿no? Es como la reconstrucción de algo que yo no vi, pero que de alguna manera me sirvió a mí para comprender eh, esas capas que nos constituyen. claro. Y hay en tus imágenes un ida y vuelta al pasado y al presente, ¿no? Unas imágenes que son de archivo, donde encontrás como, haces como una arqueología de la memoria fotográfica familiar, y por otro lado están tus imágenes del reencuentro con los lugares. Sí, que eso para mí fue muy fuerte. Yo hice 7 años, durante 7 años viajé a Alemania con distintas vibraciones, con distintas necesidades. Eh, Quizás no es que juntaba piezas, sino que por ahí obtenía piezas del rompecabezas y al siguiente viaje esas piezas no coincidían y tenía que volver a preguntarme y, y además yo mientras tanto iba madurando, ¿no? Como mujer, como preguntas que me iba haciendo. A mí me ayudó mucho el proceso de este trabajo eh, a comprender y a perdonar eso que uno no elige heredar. Eh, Esta es re fuerte esta imagen, con todo lo que contás de ese reencuentro con ese abuelo con el que tenés una relación cuando sos más grande. De que sí, es un poco esa raíz en ese lugar que todavía, bueno, empezás a desentrañar. sí. Y esto que dice, ¿no? Heredo de mi abuelo su historia, Y, donde es una toda la historia que carga de es esa historia de la Segunda Guerra eh, Mundial. de muerte, de pérdida, de trauma, de abandonos, Decís una de... cosa muy fuerte en esta parte que decís, ojalá que mi abuelo se arrepienta. Sí, ese es un trabajo muy complejo, muy personal, porque siendo mi abuelo una persona que para mí es importante en mi esquema familiar y como vínculo familiar también con la parte paterna, eh, soy su única nieta y, Mm. y hay algo que es una dicotomía extraña, que también yo la entendí mucho hablando con personas en Berlín cuando hice una residencia, ¿no? O sea, sobre cómo se vincula el alemán o los alemanes o las alemanas, en realidad, cómo se vincula la historia de esa, digamos, esa historia con el relato que tienen aprendido de aprensión. Entonces yo convivo con un sobreviviente de eso, que es un familiar donde hay amor, donde hay una necesidad del otro, pero a su vez hay signos de preguntas en el medio, porque a pesar del amor y a pesar del vínculo, hay algo que a mí me toca, que me golpea como víctima. Claro. ¿Entendés? Porque no simplemente soy víctima de una situación que llevó a desencadenar ausencias y violencias, sino también eh, que ese abuelo fue parte de un gran engranaje. Claro. Y es muy difícil pararse ante la historia general con eso, Es ¿no? impresionante cómo vos lográs con toda esta historia y todos esos sentimientos tan fuertes y tan cargados, lo que haces
con estos dos registros fotográficos, ¿no? Uno es más arqueológico, más ilustrativo, por ahí cuando buscas fotos de archivo, pero tus imágenes son una forma de traducir esos sentimientos, ¿no? Las imágenes tuyas actuales son, para mí, no sé, para vos, sentimientos, ¿no? Estas, ¿no? Por ejemplo, como o un estado de ánimo, o un estado de involucramiento con tu historia y con tu lugar. Sí, vos sabés que particularmente este momento, que es el relato que está al costado, a mí me pasó algo muy especial con ese momento. Yo tenía el dato de que mi abuelo había, como soldado alemán, había estado preso en un lugar, y él me había descrito el lugar, Mm. pero no me había dicho la dirección, no se acordaba la dirección, pero me había dicho que era un bosque atrás de un edificio antiguo, y ese edificio antiguo estaba frente a un río. Cuando Mm. yo llego a Passau, voy a la oficina de turismo, en la oficina de turismo negaban la existencia de una cárcel en Passau. Eh, empiezo a buscar en Google Maps a ver a dónde, no existía la entidad, el espacio físico. Y una persona que estaba ahí en la oficina de turismo me saca de la oficina de turismo y me dice: yo voy a llamar a mi abuela porque yo sé que mi abuela sabe. Ah. La persona habla por teléfono y dijo en alemán, que yo le entendí: hay una chica que es la nieta de una persona que fue presa, que estuvo, y entonces me dijo, cortó y me dijo: tenés que tomarte el colectivo tal y bajarte en la parada 18. Wow. Vas a ver una fábrica de cerveza, el lugar que vos decís está atrás. Cuando Mm. llego a ese lugar, era ese edificio viejo, estaba el río adelante, empiezo a caminar y me encuentro con el bosque. Qué Y bueno. cuando yo entro al bosque, Paula, yo empiezo a transpirar, a llorar, me faltaba el aire, el cuerpo entra en una dimensión que yo no te lo puedo explicar. Yo Tremendo. sacaba fotos, pero con un grito desesperado, Como si fueran porque yo, salvavidas. sí, o sea, había entrado como en otro tiempo. Y fueron como 40 minutos que estuve ahí hasta que salimos, porque estaba con una persona, estaba con mi compañero en ese momento, salimos de ahí, pasamos a la ruta, tomamos el colectivo de vuelta y fue como: ¿qué acaba de Tremendo. pasarme? Y Tremendo. eso es lo que yo creo que tiene que ver con la memoria orgánica. O sea, Claro. yo no sé si encontré el lugar exacto, yo encontré el lugar que me conectó con la historia, el relato que mi abuelo me había dicho, ¿viste? Y para mí Impresionante. eso era importante, ya está, con eso ya estaba la evidencia. Claro. ¿Y qué es la fotografía para vos? Vos también sos docente y en este proceso la fotografía fue algo importante para poderlo recorrer. Mm, yo vivo la fotografía como un espacio para experimentar, para conocer, como un puente, quizás para conocerse uno mismo, para conectarse con otras cosas, eh, pero sobre todo desde el lugar que yo la comparto, la enseño o la abordo en espacios donde doy talleres. eh, la fotografía está vinculada como la oportunidad eh, de ir a un lugar como protegido, ¿no? Y como trabajar o experimentar en un lugar protegido, que es la mirada, que involucra la mirada, eh, que la mirada no es nada más lo que miramos o lo que vemos, sino todo lo que ponemos y volcamos ahí. Y, y es como, yo creo que es un terreno en donde uno puede, con las herramientas elementales, con las herramientas esenciales del cuidado en el espacio,
en la escucha, en la guía, ¿no? En el acompañamiento creativo, la fotografía se vuelve como una herramienta como de sostén, ¿no? Como de encontrarse a sí mismo y también su memoria familiar, también su necesidad de expresión. Pero a mí me pasan esas cosas, o sea, yo con la fotografía voy como por ahí, ¿viste? Hermoso. Se nota en tu trabajo, se nota y bueno, hermoso poder recorrer tu camino en eso, en este libro. Así que Bueno. un gusto enorme charlar con Ay, vos, muchas Stephanie. gracias, Gracias y muchas mucha gracias. suerte con este proyecto. Un abrazo grande. Un abrazo desde acá, del sur.